Hola ingeniero, ¿cómo está? Le habla Wilson Timbe. Bueno, voy a presentar lo que sería mi tercer avance sobre el proyecto final de la materia de electrónica analógica y digital. En este tercer avance lo que voy a hacer es lo que es un análisis estructural, es decir, cómo se va a hacer un análisis estructural de las diferentes, las diferentes componentes que se va a utilizar en la estructura del vehículo, como en este caso son los tubos PVC. Este análisis consiste como para identificar cuáles serían los esfuerzos máximos y a los que podría estar expuestos estos materiales. Bueno, como primero tenemos que hay un esfuerzo o hay una carga en lo que puede hacer que el tubo tenga podría decir, este defecto, en el cual el tubo por sí en sí es de esta forma, de forma circular completamente, pero al aplicar una carga este tendería a realizarse un ovalamiento, pero en nuestro caso el vehículo va a estar se podría decir en el aire, ya que como nuestra estructura va a ser de PVC, entonces estaría en el aire, ya que las llantas la harían elevar en la estructura. Entonces este efecto se da cuando, o este fenómeno se da cuando hay cargas que están por encima, y es prácticamente cuando el tubo está apoyado en algo o en el suelo, básicamente en el suelo. Entonces cuando uno le aplica una carga en la parte superior, este tiende a ser un ovalamiento, ya que habría un choque de cargas desde arriba y de abajo, lo cual aplastaría el tubo, y este vendría a tener un ovalamiento así como podemos ver. Pero en nuestro caso este fenómeno no se va a dar, ya que como ya dije el tubo va a estar se podría decir en el aire. Entonces como va a haber solo, en lo que tendríamos es nuestra mayor carga sería donde va el conductor, que sería en la parte de la mitad, un poquito más atrás. Entonces ahí tendríamos la mayor carga, que sería del conductor, la batería y lo que es el motor. Entonces ahí tendríamos nuestra máxima carga, se podría decir así, pero también va a estar en el aire. Lo que podría pasar es una deflexión del tubo, pero esto lograríamos evitar poniendo tubos intermedios, para así que el tubo no esté apoyado solo por dos puntos en los extremos, sino también tendría unos apoyos en la mitad o dos apoyos en la mitad partidos iguales. Entonces la deflexión también sería mínima, no tendríamos una deflexión. Ya en lo que es en la demás estructura, en la parte frontal, en la parte posterior, no tendríamos ningún inconveniente, ya que todo el peso se centraría en lo que es donde el asiento del conductor. Entonces este fenómeno no se daría en nuestro vehículo. En la deflexión podríamos evitar agregando más tubos intermediarios para que no haya una deflexión del tubo. Por lo general estos análisis para poder lograr cuáles son las propiedades que tiene este tubo se hacen en laboratorios. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos un diagrama de carga de formación. Podemos ver que en el eje Y tenemos el esfuerzo, en el eje X tenemos cuánto se podría deformar lo que sería el tubo. Como podemos ver, tenemos un esfuerzo bajo, y como este material es un elemento se podría decir suave, dúctil, entonces la deflexión sí sería como poco esfuerzo teníamos una deflexión. Con estos análisis también tenemos lo que podría ser las propiedades de los tubos, se sacan mediante estos análisis. Aquí, como podemos ver, tenemos algunas propiedades térmicas que tienen los tubos PVC, como por ejemplo a qué temperatura máxima podría utilizar este tubo. Tenemos que es de 50 grados a 75 grados centígrados, una temperatura mínima de menos 30. Lo que es una temperatura de fusión en caliente,
0.5 megapascales y lo que es 1.58 megapascales. Entonces todas estas propiedades se dan o se obtienen haciendo pruebas en laboratorio con probetas. Aquí también tenemos otros datos de coeficiente de dilatación, como es la densidad, lo que es el módulo de elasticidad a 20 grados, características mecánicas como es la resistencia a la compresión, a la tracción, el módulo de elasticidad que tendría estos tubos, que son de esencial importancia conocer para poder tener una idea de cuánto sería el esfuerzo que puede aguantar en esos tubos. Un análisis que sí se debe hacer a profundidad en nuestro vehículo es un análisis de torsión, ya que hacia el hecho de tubos vamos a tener esfuerzos de torsión. ¿Dónde podría ocurrir esto? Podría ser en el eje de lo que serían de las llantas, en los ejes de las llantas. También podría ser al momento de frenar, que se produce una torsión en los tubos. Al momento de pedalear, ya que la Catarina estaría puesta en el eje, entonces al momento de pedalear también surgiría una torsión. Una forma de poder calcular estos esfuerzos de torsión es mediante el programa Inventor, que es una herramienta de gran ayuda para tener estos datos. Aquí voy a explicarles de una manera muy breve cómo se puede realizar este análisis en Inventor. Entonces aquí tenemos primero dibujado nuestro tubo, nuestra pieza en Inventor. Entonces una vez dibujada la pieza tenemos la opción de tener análisis de torsión. Entonces habría que crear aquí en un extremo un momento. Como ya sabemos, torsión se produce por un momento. Entonces le daríamos un dato que en este caso es de 100 Newton metro en torsión en ambos lados, ¿no? Para que el tubo tienda a girar en un sentido. Pero al que haya torsión tenemos que tener un punto fijo. En este caso tenemos que tener un punto fijo, le colocaré en el lado izquierdo y en el lado derecho una torsión para que para que el programa pueda botarnos datos. Necesariamente tiene que tener un punto fijo. Entonces lo que primero se hace es ver lo que tiene una opción de vista de mallas, que esto nos ayuda mucho porque aquí se puede ver líneas, la línea que puede ser la línea del eje de la pieza. Como tenemos líneas como es horizontales, tanto verticales. Estas líneas horizontales nos ayudan mucho, ya que se puede ver cómo se está deformando, es decir, aquí una vez ya hecho el análisis, se puede ver cómo estas líneas van variando su ángulo, se puede decir. Aquí, pues, como podemos ver, está una línea totalmente recta horizontalmente, y mientras se hace el análisis podemos ver que estas líneas cambian su ángulo y estas tienden a subir las horizontales. Esto nos ayuda para ver de una mejor manera cómo está actuando el elemento. Una vez ya simulado, tenemos aquí que serían unas escalas de colores, siendo lo mínimo el color azul y siendo lo máximo un color naranja, casi rojo. Entonces, como podemos ver aquí en este elemento también se pinta lo que es se pinta de diferentes colores para ver dónde está actuando el mayor esfuerzo y dónde está actuando el mínimo esfuerzo. Aquí, visto de una vista lateralmente, podemos ver como dije, estas líneas horizontales tienden a variar, es decir, ya no están completamente, digamos, en 180 grados, sino ya tienen un ángulo de inclinación. Como podemos ver aquí, va así y de ahí va subiendo. Entonces las líneas horizontales ya tienen un ángulo y están inclinadas. También nos podemos fijar, gracias a las líneas verticales, que en la parte izquierda y derecha, como es donde los puntos donde está realizándose la construcción, el diámetro permanece, el diámetro inicial permanece. En cambio, ya nos vamos acercando hacia la mitad y el ángulo y
y el elemento, el tubo, empieza a reducir su diámetro, es decir, mediante una torsión hay un alargamiento del tubo y por ende si hay un alargamiento, entonces el tubo tiende a alargarse y el diámetro yendo hacia la mitad empieza a reducirse para que este pueda alargarse. Aquí les voy a mostrar ahora un video de cómo actúa el inventor al realizar esta simulación. Aquí, como podemos ver en esta opción, nos muestra cómo actúa el elemento al realizar esta simulación de torsión, que al inicio está en color azul, que es el esfuerzo mínimo que tiene el elemento, y mientras se va aplicando la fuerza, el momento de torsión, entonces tiende a subir el esfuerzo. Aquí, como podemos ver, tiene un diámetro inicial y va disminuyendo y va cambiando su color, es decir, tiende a alargarse y el esfuerzo de torsión sube. Y bueno, esto sería lo que es todo lo de mi tercer avance. Gracias.